Bien, en esta preciosa mañana, que Dios les bendiga grandemente. Doy gracias a Dios en esta mañana por un día más que el Señor me ha regalado. Pero también doy gracias a Dios por un año más que el Señor Jesucristo me ha regalado. Y esta mañana queremos aprovechar el tiempo para predicar la palabra del Señor. Y esta mañana quiero hablarles acerca de la visión. Pero antes queremos leer Proverbios capítulo 29, versículo 18. Dice así la palabra del Señor: sin profecía el pueblo será disipado, mas el que guarda la ley, bienaventurado él. Estoy leyendo la antigua versión. En otras versiones dice: sin profecía el pueblo se desenfrena. Aquí dice: el pueblo será disipado. Pensando en esto de la visión, en los días del profeta Samuel, el pueblo de Israel se había alejado de Dios y los ministros de Dios habían perdido la relación con Dios, habían perdido la comunión con Dios, y la infidelidad se miraba por todos lados, por todas partes, como en nuestros tiempos, que los ministros han perdido la relación con Dios y las iglesias han perdido la visión de Dios. Comenzando con la primera pregunta: ¿qué es una visión? Una visión es lo que se ve con los ojos del corazón. Esa es una visión, lo que se ve con los ojos del corazón. Con nuestros ojos físicos nosotros podemos ver, pero nuestros ojos físicos casi solo ven lo material, casi solo ven lo terrenal. Nuestros ojos físicos solo ven lo que se palpa. Pero una visión es lo que se ve con los ojos del corazón. Ojalá Dios nos diera esa visión. En segundo lugar, una visión es la revelación espiritual de la mente y la voluntad de Dios. Esa es una visión. La revelación espiritual de la mente y el corazón, de la mente y la voluntad de Dios. Pensando en la mente de Dios, ¿qué es lo que Dios tiene en mente? Yo me pongo a pensar, ¿qué es lo que Dios tiene en mente? Imagínense, si nosotros tenemos la visión de Dios, quiere decir que vamos a tener la mente de Dios. Vamos a saber de la voluntad de Dios. Entonces, pensando, ¿qué es lo que piensa Dios en cuanto a los seres humanos? ¿Qué es lo que Dios piensa en cuanto a nosotros? Pues, al leer las Escrituras, yo veo que lo que Dios desea, lo que Dios piensa de nosotros es que nosotros estemos un día con Él por toda la eternidad en el cielo. Ese es el propósito de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿esa es la visión nuestra de estar con Dios por toda la eternidad, de ir a estar con Él? ¿Esa es nuestra visión? ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos? ¿Estamos haciendo algo? ¿Vivimos conforme a la visión de Dios? Ojalá así fuera. Entonces, qué bonito es cuando nosotros tenemos la revelación de la mente y la voluntad de Dios.
pero lamentablemente se ha perdido la visión de Dios. Se ha perdido. Casi tenemos nuestra propia visión. Nosotros caminamos en nuestras visiones, en nuestros propósitos, pero no en la visión de Dios. Que Dios nos ayude. También tengo otra pregunta más aquí. ¿Por qué necesitamos una visión? Pues el proverbio que leíamos aquí, Proverbios capítulo 29, versículo 18, decía: sin profecía el pueblo se desenfrena. Sin visión el pueblo se desenfrena. Quiere decir que si no hay visión, el pueblo se desenfrena. Por eso necesitamos una visión. Por eso necesitamos tener la visión de Dios. ¿Y cómo tenemos la visión de Dios? Sería la tercera pregunta. Pero también pensando aquí en este versículo de Proverbios, sin profecía el pueblo se desenfrena. ¿Qué quiere decir la palabra se desenfrena? Quiere decir deshacerse de restricciones. El pueblo que se dice ser de Dios, el pueblo que se dice ser cristiano, no quiere restricciones. Quiere vivir como le da la gana, quiere vivir como quiere, pero no quiere someterse a la palabra de Dios. Entonces eso es lo que quiere decir el pueblo se desenfrena, que el pueblo quiere vivir sin restricciones. Cuando leemos la palabra de Dios nos dice cómo debemos de vivir, cómo debemos de caminar, cómo debemos de actuar. La palabra de Dios tiene la voluntad de Dios, pero queremos vivir un evangelio a nuestra manera. Queremos vivir un evangelio acomodado, un evangelio conformista. Y esa no es la voluntad de Dios. Fíjese que si nosotros leemos en Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1, aquí vamos a ver por qué nosotros necesitamos la revelación o necesitamos una visión. Dice la palabra de Dios, capítulo 3, versículo 1. Y el joven Samuel ministraba a Jehová delante de Elí. Y la palabra de Jehová era de estima en aquellos días. Y la palabra de Jehová era de grande estima en aquellos días. ¿Por qué era de grande estima la palabra de Dios? Es que no había mucha palabra de Dios, no había mucha predicación de Dios, no había. Con razón los hombres se habían alejado de Dios, con razón el pueblo se había alejado de Dios. No había profecía, no había visión. Los hombres habían perdido la visión de Dios. Entonces el pueblo se alejaba. Dice aquí, y la palabra de Jehová era de estima en aquellos días. Era de estima. Era estimada porque casi no había. Lo mismo pasa en nuestros tiempos, mi estimado hermano y amigo, lo mismo pasa en nuestros tiempos. Usted puede ver que en el mundo y aún aquí en Honduras hay muchas iglesias, hay muchos predicadores y hay muchos pastores, pero cuesta encontrar iglesias y pastores y predicadores que prediquen la verdad, que se basen en las escrituras, que se basen en las sagradas escrituras. Casi no hay verdadera predicación. Usted va a ver que los hombres siempre usan las escrituras, pero la interpretan a su manera, la tergiversan, la están adulterando. Entonces,
Estamos viviendo casi los mismos tiempos del pueblo de Israel, donde no había profecía. Y dice aquí, era de estima en aquellos días. Ojalá así nosotros estimemos la verdad. Ojalá así nosotros estimemos el mensaje de Dios. Yo entiendo, estamos tratando de predicar a través de las redes sociales. Hemos abierto un canal en YouTube. Ahí usted nos puede encontrar como Marco Antonio Enríquez. Pero nosotros sabemos que cuando se trata de predicar la verdad, cuando se trata de decir la verdad, no son muchos los que nos van a ver, no son muchos los que nos van a escuchar, porque la verdad casi no le gusta a la gente. A la gente siempre le gusta algo acomodado, algo que no toque el corazón, que no toque el alma, que no toque el pecado. Pero nosotros queremos vivir conforme a la voluntad de Dios. Todos los días estamos pidiendo la dirección de Dios y todos los días estamos leyendo la palabra de Dios porque queremos estar en la voluntad de Dios. Entonces, en los días del profeta Samuel, la palabra de Dios era de grande estima y dice aquí, no había visión manifiesta. No había visión manifiesta. O sea que los hombres vivían sin visión. Y eso pasa también en nuestros tiempos. Los hombres viven sin visión. Los hombres, más que todo, su visión es lo terrenal, lo material, lo personal. Pero casi no hay una visión. La gente está muriendo sin Dios, sin esperanza. Está muriendo, se está yendo. Qué triste y qué lamentable. Aquí dice que dice no había visión manifiesta. No había. Que Dios nos ayude. Y aquí voy a concluir con la tercera pregunta. ¿Cómo podemos tener una visión? Todo cristiano, todo hijo de Dios, todo pastor, todo predicador, todo siervo de Dios debe de tener visión. No debe de vivir solo por vivir. Debe de tener alguna visión en lo espiritual. Porque en lo material el hombre siempre tiene visión. Pero en cuanto a lo espiritual, los hombres viven sin visión. Y cada uno de nosotros debemos de tener una visión. Entonces, ¿cómo podemos tener una visión? En primer lugar, podemos tener visión leyendo la palabra de Dios. De esa manera nosotros podemos tener visión. Siempre en mis oraciones yo le estoy recordando a Dios: Dios, ayúdame. Dame visión, Señor. Dame visión, Señor. Ilumina mi mente. Ilumina mi corazón. Señor, quiero vivir en el sentir tuyo. Todos los días estoy orando para la gloria de Dios. Pero también todos los días estoy leyendo la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios contiene la voluntad de Dios. La palabra de Dios es la mente de Cristo. La palabra de Dios, ella es la que nos motiva, la que nos anima, leyendo la palabra de Dios. Pero si no leemos palabra de Dios, qué triste y qué lamentable es que el pueblo hoy en día no lee la palabra de Dios. Fíjese que yo llegué al Señor hace 20 años, podríamos decir, porque entregué mi vida al Señor en el año 2000. Pero cuando yo llegué al Señor,